Bueno, aquí presente tenemos a Wilson Johan Popiales, una persona con discapacidad física. Em, Vivió muy de cerca el conflicto armado, así que bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Quisiera que en primera instancia, pues, usted se presentara. Ya, muy buenas noches. Mi nombre es Wilson Johan Pupiale Madroñero. Soy del departamento del Valle del Cauca. Aunque nací allá, mi niñez tuvo mucho que ver con el departamento del Putumayo. En la actualidad trabajo con el Estado. Eh, mm, Tengo conformado hoy en día una bonita familia. Y ya a estas alturas, ya mis 42 años, ya estoy realizado como persona y profesionalmente también. Quisiera, por favor, contarme cómo fue su infancia en el Putumayo. Eh, para llegar allá, pues lastimosamente como en todas familias, pues toda familia que ha sufrido pues por la cuestión de la separación de padres y todo, a mí me tocó irme con mi mamá a vivir allá por la separación que tuvieron mis dos padres. Entonces me tocó seguir a mi mamá, ya pues me fui a vivir a una finca con mi abuela, materna, lógico, y me tocó compartir vida siendo niño con mi abuela y unos tíos que yo tenía ya en esa época, ¿sí? Pues como se va a imaginar, a mí me tocó llegar no solo como niño como tal, sino como, digamos, como trabajador, digámoslo así, porque yo ya pues mi familia ha sido pues de origen campesino y son personas que son muy radicales, son personas muy, muy dadas a que uno desde pequeño tiene que ganarse las cosas, ¿no? Entonces a mí me tocó llegar a hacer quehaceres normales, ir a traer leña, ir a traer agua, apartar terneros, colaborar con, con el mantenimiento muchas veces de la finca con escasos 7 años que yo tenía en ese entonces. Me cuenta que vivía con su madre, ¿cierto? Se fue con su madre. ¿Quién más estaba ahí Ujú. presente durante su infancia? Tuve Estaba yo muy acompañado, siempre fue de mi abuela materna y de un tío pues que siempre la acompañó a ella y que vivía con nosotros ahí. Eran dos tíos, mejor dicho, uno, ¿cómo le explico yo? O sea, uno era más temperamental, el otro era más accesible pues a mi época como niño, ¿no? Sí. Con uno se podía hablar, con el otro no, con el otro solamente era, por decirlo así, era régimen, si no hacía yo las cosas a tiempo, pues ya me tenía que someter pues a la disciplina, que en ese tiempo pues no es como ahora, que ahora o sea, ahora los muchachos les tiene que hablar, no, allá todo era con rejo, con vara, con golpes, la, la, la crianza pues mía fue en ese aspecto, como muchos de los de mi época pues que se criaron en el campo. Sí, señor. Bueno, ¿y en qué momento de su vida usted escucha sobre el conflicto armado o conoce o comienza a vivir el conflicto armado? Ah, no, yo inmediatamente desde que llegué al Putumayo, pues uno ya se familiarizaba con grupos subversivos, ¿no? O sea, uno veía que pasaban por la finca, hacían muchas veces visitas pues arrimaban pues a pedir, digamos, café o agua o simplemente que pasaban por la finca a pedir cierta información. Eso sumado al fenómeno del narcotráfico, que allá pues desde esa época era muy normal que una mata de coca estuviera ahí al pie de uno y pasaba el ejército, pasaba la policía y pues eso era normal. Los cultivos de coca siempre fueron como en el Valle del Cauca la caña de azúcar.
y allá no, las autoridades no ejercían control sobre ello, no que eso era normal, una mata de coca ahí al pie de uno y ya. Y quisiera saber cómo reaccionaban los demás miembros de su familia frente a ello, qué comentaban entre ellos. Pues lo que pasa es que mi abuela y mi abuelo son de la parte de Nariño, ¿no? Sí. Y son personas muy fundamentadas en el catolicismo. Entonces, pues mi abuelo llegó a trabajar y a colonizar partes de Putumayo allá, en este caso en la finca donde yo me crié, y él siguió con las mismas costumbres que traían de Nariño, que era tener café, sembrar caña de azúcar y tener ganado, que la leche estuviera ahí constantemente. Eso fue lo que mi abuelo, o sea, mi abuelo materno trajo pues de Nariño, ¿sí? Y él pues inclusive en la zona rural pues tuvo varias posesiones de dos fincas. En la parte urbana alcanzó a hacerse una casa pues que hoy en día está en todo el centro del pueblo y es una propiedad pues que sirve mucho al comercio. Entonces mi abuelo la economía la fundamentó en eso, ¿sí? En tener su vivienda en el pueblo, arrendarla, vivir de la caña, vivir de las vacas, del café, porque recolectaba café en esa época, ¿sí? Para poder subsistir. Cuando yo llegué allá, ya el narcotráfico, pues a través de la coca, ya se estaba apoderando de las fincas, ¿sí? Aunque pues como yo vuelvo y le digo, lo que la crianza, las ideas que tenían mis abuelos eran de ser muy católicos y ellos casi con los cultivos ilícitos no estaban de acuerdo con los cultivos ilícitos, ¿sí? Pero entonces como ya surgieron nuevas necesidades, ya por más de que trabajaran ellos cosechando el café, cultivando el café, la caña de azúcar, el ganado, pues sí daba para sostenerse, pero no cubría las necesidades básicas. Entonces ya empezaron mis tíos a cultivar coca. Ya mi abuela les dio pues como quien dice permiso pues para que ellos empezaran a cultivar la coca como tal en esa época. Ahora quisiera saber cómo vivió usted su infancia. Usted me cuenta que tuvo que trabajar desde que llegó al Putumayo. Por ende, deduzco que usted no pudo disfrutar su infancia como un niño de pronto de la ciudad o algo similar. Usted pudo de pronto salir a jugar con sus amigos, hacer cosas de que hace un niño común. Realmente no pude porque lo mío era dirigido a que tenía que colaborar con mi abuela y con los quehaceres de la finca, ¿sí? O sea, para mí la única diversión que yo tenía en esa época era coger un caballito que tenía mi abuela e ir a dejar la leche al pueblo, ¿sí? Entonces la diversión mía era salir con él cuando yo iba al pueblo a dejar la leche. La diversión mía era venirme porque como ya venía vacío, el caballito empezaba a trotar. Entonces esa era la única felicidad que yo tenía, de volverme del pueblo trotando en el caballo. Llegaba en un momentico. Y cuando yo lograba ya, como quien dice, ya hice los quehaceres de la casa y todo, entonces me fascinaba era meterme al monte a pescar. Como por ejemplo Putumayo y tanto, en esa época los ríos eran más puros porque no había tanta contaminación ni nada. Entonces, esa era la felicidad mía, irme a pescar. Pues un niño, imagine, de 7 8 años por acá con una vara de pescar en medio del monte, o sea, mucho con un machetico y yo era feliz con una lombricita en un anzuelo y pesca. Ese era el hobby mío. Esa era la única diversión que yo podía tener. De resto no podía hacer más nada porque ya tenía encima mío un machete, una pala. Ya llegaba la tarde, bueno, vaya aparte de los terneros que para mañana la leche, se madrugaba, pues yo me iba para el cole, para la escuela, llegaba de la escuela, va a traer leña, o sea, ya todo era otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ajá. Y los fines de semana a veces yo salía al pueblo, pero pues era ayudarle a mi abuela a traer la remesa y otra vez a ensillar el caballo y bajé otra vez con remesa. Esa fue, o sea, eso fue la niñez que yo tuve. Ya que menciona lo del colegio,
de que asistió a la escuela, quisiera saber cómo fue la educación en esa época, cómo actuaban los maestros, cómo transitaba usted de la finca al colegio, del colegio a la finca, ¿ocurrió algo, alguna Pues experiencia que lo haya marcado? no, era, pues sí tocaba caminar bastante, ¿no? Porque en las zonas rurales las escuelas quedan en determinada parte, entonces a uno le dicen, tiene que dirigirse hasta tal parte caminando, entonces yo me iba solo, normal, con mi maletincito y bueno, mi uniforme y me demoraba alrededor de media hora, una hora caminando hasta llegar al colegio y otra vez me devolvía a pie. Pero pues en esa época, no sé, el campo era como más sano, ¿no? Sí. Era la gente, pues ya lo conocía uno, ya el niño de la finca tal, el nieto de doña Noemí en mi caso, pues, entonces ya lo referenciaban a uno, entonces ya uno como que se sentía un poquito más tranquilo. ¿Y alguna vez en ese camino que usted tomaba se encontró con los grupos pertenecientes al conflicto armado o algo así? Claro, claro, uno se encontraba con ellos, Y sí. también lo Pero pues, reconocían a usted. claro, igual ellos ya sabían quién era uno, el niño de allá arriba de X, pues, finca, ya lo referenciaban a uno. Y sus clases fueron normales. En ningún momento tuvieron de pronto que salir de la escuela porque estaban en peligro. Hubieron momentos, sí, digamos, de hostigamientos, pero entonces lo que les recomendaban a uno era no salir del aula, ¿no? Y Ujú. extenderse en el piso hasta que pasaran, pues, los enfrentamientos. Y con respecto a el apoyo en su casa, con respecto a las tareas que le dejaban, ¿usted llegaba y las hacía solo o tenía apoyo de su madre, abuela o alguno de sus Pues, tíos? pues mire que yo por ese lado no tuve apoyo porque mi mamita pues no sabía leer ni escribir, mis tíos menos, ¿sí? Entonces yo, pues no sé, yo tenía que bandearme con lo poco y nada que yo tenía en esa época. Mi mamá de vez en cuando me pasaba revistas los cuadernos y ella pues algo entendía, me ayudaba en algo. Pero en sí, a mí me tocó, digamos, aprende o aprende, ¿sí? Hasta la edad de los, más o menos de los 10 años me tocó así. Bien, y gracias al conflicto armado, ¿usted siente que alguna parte de su vida fue arrebatada? ¿Quisiera devolver el tiempo y vivir de otra manera? Uy, claro, claro, claro. El conflicto armado, pues, trajo muchas frustraciones, ¿no? De uno no poder, pues, ser libre dentro del mismo territorio, ¿sí? Sino que uno iba muchas veces por el campo, iba con los terneros y muchas veces encontraba inclusive bombas sin detonar. Las que usa el ejército, las vea que quedan incrustadas en el barro, ¿sí? Gracias a Dios a mí nunca me dio por tocar esas espoletas, creo que llama así la parte de la granada cuando queda enterrada. Gracias a Dios, por muy curioso que yo era, nunca me dio por tocar eso. Antes yo me asustaba y yo seguía derecho con mis terneros o me abría yo y gracias a Dios pues nunca me dio por tocar un artefacto de esos. Pero uno sí se encontraba con granadas sin detonar. Bueno, increíble. ¿Siente que algunos de sus derechos fueron vulnerados? ¿Sus derechos como ser humano? Claro, porque uno vivía limitado, ¿sí? O sea, por un caminito te ibas, por el caminito tenías que volver. Si a determinada hora, todo, pues claro que pues allá como no había electricidad, igual uno ya se acostumbraba a que tipo 6 de la tarde, 7 a más tardar, uno ya con las velas que a veces se ponían a charlar mis tíos o mis primos, los que llegan a veces de visita ahí, entonces uno aprovechaba y escuchaba las conversaciones de ellos, pero pues de ir para allá era un rosario y a dormir. Pero sí se veía mucho las restricciones como tal, que
uno lo que veía, lo que escuchaba, digamos, pues de grupos así insurgentes, tenía que quedarse uno calladito, uno no escuchaba, siempre le enseñaron a uno la ley del silencio. Que hoy día todavía vemos. Bueno, ahora quisiera saber si de pronto usted fue víctima del desplazamiento forzado o conoce a alguien que haya sido víctima de que de pronto pueda contarme esa experiencia. Pues sí, mi abuela fue y mis tíos fueron, incluyendo también mi mamá, porque pues mi mamá a pesar de que se desempeñaba en labores pues no propiamente del campo, sino en el pueblo, pero pues igual la finca materna a donde pertenecíamos todos, se convirtió en campo de batalla, ¿no? Entonces mi abuela tuvo por obligación que salir de esa finca. Tuvo por ley, tuvo que salir porque pues ahí eran los enfrentamientos constantes. Inclusive ella me mandaba muchas veces a mí, ya estaba joven, ¿no? Y me mandaba a mí a que le fuera a sacar cosas. Ella le decía, no mamita, yo por allá, yo no voy a ir a hacer más. Que vos sos un flojo, que no te van a hacer nada. Y entonces un día me tocó enojarme y le dije, pues mamita, si tantas ganas, pues vaya usted, pero yo por allá yo no voy a ir, porque era constante los enfrentamientos entre paras y guerrilla, ¿sí? Y a uno ya le decían, estamos en enfrentamiento, no se metan. Entonces, a mi mamita le tocó abandonar esa finca que estaba inclusive muy bien ubicada, porque pues tenía agua por donde sea, tenía agua, la carretera que llevaba hacia el pueblo cruzaba toda la finca, o sea, inclusive le tocó salir de la finca y venderla a un precio pues muy por debajo de lo normal. Y le tocó ubicarse, hoy en día vive en otra parte, más adentro del Putumayo, con más complicaciones porque ya no tiene la misma vía de acceso. El carro llegaba, pasaba por ahí, la dejaba al frente de la finca. Hoy en día tiene que donde la deja el carro y tiene que caminar como unos 20 o 30 minutos y ya mi mamita ya tiene pues ahí como que 90 años y eso siempre se le ha dificultado a ella porque ella pues igual nunca va a dejar su monte, pero pues por cuestiones de la guerra y todo le tocó abandonar su finca pues que fue de toda la vida y donde ella realmente pues podía vivir cómodamente. Bueno, ¿y cómo reaccionaban de pronto los demás compañeros de su escuela? Pues mire Usted, que dentro de la inocencia que manejaba todo el grupo con el que yo estaba de niños, pues eso es era como una hazaña, ¿no? Para uno de niño, uy, ver pues que los helicópteros pasaban, que los soldados corrían o los guerrilleros corrían. O sea, eso era como una película pues en vivo y en directo para uno y para uno eso era como, lo máximo. O sea, no porque uno lo hubiera querido así vivir, sino que pues eso fue lo que tocó en ese momento, ¿sí? Ver cómo se movían ellos, cómo corrían y uno pues lo único que tenía que hacer era resguardarse y hacerle caso en este caso al profesor que era el que estaba al mando pues de nosotros en ese momentico. ¿y cómo fue, digamos, esa transición adolescente? De pronto cuando comienzan que los amoríos y estas cosas, ¿usted pudo vivir esa etapa? Pues ya, y ahí ya me tocó otra historia porque por cuestiones ya de educación, de formación, ya mi mamá me saca a mí ya de esa zona. Lo que nunca quiso decir que yo me desligara allá, porque pues yo allá me crié gran parte de mi infancia. Pero claro, yo ya conozco la ciudad, ya por ella misma, por evitar de pronto que yo hiciera parte muchas veces de los grupos subversivos, ella tomó la decisión de sacarme de allá, mandarme a un internado y sí, de alejarme pues de allá de la zona de conflicto. Bien, y si fuera de su elección, ¿usted también hubiese decidido irse de ahí o se hubiese quedado? Yo anhelaba más era una familia como tal, ¿sí? Yo quería era la protección de papá y mamá, sí, pero pues por fuerza mayor mi papá y mi mamá nunca se reconciliaron, cada uno hizo su vida aparte, entonces pues a mí me tocó
me tocó estarme un tiempo sin ellos dos, que fue en el internado. Sin ellos dos me tocó quedarme solo y bajo otros parámetros, otra formación, ya netamente religiosa, de disciplina, de cumplir labores. O sea, para mí eso no era duro porque como yo venía del campo, de hacer oficio, de coger un machete, o sea, cuando ya me tocó ingresar al internado, que fue casi, digamos, en cuanto a quehaceres, fue igual, me delegaron responsabilidades como tal, entonces yo no sentí tanto el cambio por ese lado, pero sí la ausencia de mis padres sí me marcó bastante. Listo. ¿Y cómo fue esa transición de joven a adulto y lo que conlleva con ello, que es el ingreso a la vida laboral? Pues, pues gracias a Dios la formación que tuve desde niño, digámoslo así, el paso por esa formación en el internado, desgraciadamente pues las ideas pues que metió mi mamá en contra de mi papá, porque yo después ya terminé, fue con mi papá ya criándome ya en el valle, sacándome a criar y ya pues tomando ya una vida urbana ya normal, pero siempre se me complicó porque yo viviera con esa mentalidad y con esos problemas de niño, ¿sí? Porque la separación de mis padres fue muy traumática. Entonces, siempre tuve que sopesar y cargar esa problemática en la mente mía. Lo que me llevó a volverme pues independiente, a yo tomar mi vida ya a los 18 19 años. Bueno, mi papá era de las personas pues también radicales, ya usted prestó servicio militar, ya bueno, su bachillerato, usted verá qué va a hacer, porque esas fue las palabras que me dijo mi papá. Entonces lo que me llevó a pensar más allá y decir, no, pues ya tomó la decisión más bien de vincularme directamente con el Estado y ahí fue donde yo tomé la determinación de cambiar mi vida y vincularme con el Estado y gracias a Dios pues me ha ido bien porque también gracias a eso me tomé la determinación de seguir en la educación superior y de profesionalizarme hoy en día. Ahora quisiera saber usted cómo adquirió la discapacidad física. Sabemos que no fue gracias al conflicto armado, pero No, quisiera eso, saber cómo fue y si su vida cambió después de esto. eso fue en un accidente de tránsito. Y claro, mi vida, claro, tomó un giro, pues me concientizó más sobre el valor de la vida, ¿sí? Me aterrizó, porque pues uno joven, recién ingresado pues a una institución del Estado, buen sueldo, soltero, uno como que piensa que es que está en la cúspide pues de la locura de la juventud, pero cuando ya me pasa esto, ya yo pierdo mi pierna derecha, ya claro, la vida me cambia totalmente. Me sume también en una depresión bastante larga con la que tuve que luchar alrededor de 2, 3 años para poder asimilar la situación y dedicarme pues de lleno ya al trabajo. Sí, digamos, no era que no lo hiciera antes, sino que ya tomé muy en serio mi trabajo y lo tomé como punto de referencia para superación personal. Y eso fue lo que me llevó a mí a lo que soy hoy en día y en lo que estoy hoy en día a tener mi profesión. Ahora quisiera saber acerca de su tío, con quien también vivió el conflicto armado Sí, sí, y claro, adquirió la discapacidad, sí, adquirió entonces, discapacidad visual. ¿Sí? ¿Estoy bien? no, no, mi tío, él actualmente es discapacitado, pero él tiene problemas mentales y él no, o sea, a raíz del conflicto él no pudo y no pudo pararse otra vez, o sea, volver a ser la misma persona que era pues cuando yo lo conocí, una persona inteligente, una persona trabajadora, una persona independiente, sino que lo que pasa es que cuando llegan los paras allá al área donde estábamos nosotros,
a mi tío lo iban a asesinar. A él lo cogen, lo amarran y le dan, o sea, ya estaba pues ya estaba casi, o sea, ya la orden estaba pues de asesinarlo. Entonces alguien interviene por él y le dicen que él no tiene nada que ver, que él es un campesino normal, que sí. Pero entonces al lado de él sí cogen y asesinan a una persona, ¿sí? Le pegan los tiros delante de él. Entonces, él con esa impresión que tuvo en el momento, él definitivamente no pudo. Mi tío no pudo, mi tío no podía dormir, se internaba en el monte, caminaba solo, hablaba solo, el trasnocho o sea, hizo que perdiera pues capacidad intelectual, digámoslo así, ¿sí? La mente se le bloqueó por completo. Entonces él se quedó como en esa vivencia. Entonces él tiene ataques de pánico. En las noches él no puede dormir y se ha medicado, se lo ha llevado a psiquiatría, ha andado pues con especialistas, pero hasta el momento le quedaron esas secuelas de la guerra. Y obviamente esto afectó en sus labores que realizaba diariamente, en la relación que tenía con Claro, ustedes como familia. claro, él no pudo conformar una familia, sí, porque pues él tenía su pareja estable, normal, cuando era joven y todo, y a raíz de ese inconveniente que tuvo pues con los paras, se bloqueó, ya no es una persona normal. Él es lúcido unos instantes, pero lastimosamente por los trasnochos, porque como él no puede dormir y el impacto que le generó la incursión paramilitar, él quedó con esa discapacidad. Y por más de que se le ha colaborado, por más de que se lo ha llevado a centros pues a centros psiquiátricos, ya a esta altura ya no tiene recuperación. ¿Cuántos años tenía su tío cuando ocurrió eso? Yo que él tenía para unos 30 años. Y hoy en día, Hoy en día él tiene que como unos 55 años creo que tiene. bueno, nos podemos dar cuenta de que la violencia puede también causar otro tipo de discapacidades y dañar como que la vida de las personas de alguna u otra manera. Bueno, ahora a continuación vamos a hacer una pequeña reflexión. Quisiera preguntarle si usted tiene hijos. ¿Usted tiene hijos? Sí, yo tengo una niña en la actualidad. Listo. ¿Y alguna vez su hijo le ha preguntado cómo vivió su infancia? ¿Usted le ha contado la historia del conflicto armado? Pues lastimosamente en la actualidad no, porque no convivo con la mamá de él y se me ha dificultado mucho el acceder a tener contacto con él porque pues mmm, tengo esa problemática con la mamá de él que no me permite pues estar con él. Entonces la comunicación es muy nula, pues nosotros casi no hablamos. De acuerdo. Ahora imagínese una situación y es que usted es docente, ¿sí? Está a cargo de niños Sí, señor. de la primera infancia, alrededor de, no sé, 5 a 8 años. ¿Usted le contaría a esos niños todo lo que ocurrió con el conflicto armado, la violencia, sin suprimir ninguna experiencia? Lo que pasa es que de acuerdo pues a lo que yo viví, la cruda pues realidad, lo que tocó, porque tocó, eso no es una cosa que yo quise. A los niños hay que explicarles el contexto de la guerra, ¿sí? Hay que explicarles pues yo sé que esa edad es como difícil de uno, de todo ser humano, entender la magnitud de lo que muchas veces pasa, ¿sí? Pero sí, digamos, si yo estuviera en una parte rural y tuviera niños a mi cargo, pues lógico, el fin mío, lo primordial es la vida de los menores como tal. Entonces, me tocaría por ley, por supervivencia, para que los niños, digamos, no caigan tan fácilmente pues en medio de la guerra, sí enseñarle y darle ciertas ideas, ciertas pautas
para que ellos asimilen de la manera más fácil, digámoslo así, o de la manera más rápida el conflicto y puedan salvaguardar la vida de ellos. Desde ese punto de vista yo sí les enseñaría, mire, pasa esto, estamos en guerra, estamos en un conflicto de parte y parte, estamos en medio, somos víctimas pues del conflicto, entonces más bien los orientaría para que se protegieran, digamos, en este caso pues de las balas, de bombas, sí, aunque pues cuando uno queda en medio del conflicto es, mejor dicho, que Dios se apiade de uno. Pero sí les diría, estamos en guerra, estamos en conflicto, lo que aquí prima es la vida de todos nosotros. Listo, Wilson. Entonces, por hoy hemos terminado nuestra entrevista. Le agradezco por estar presente, por contar su historia. Sé que no es algo fácil, pero me alegra saber que pudo continuar con su vida normalmente y que tiene la familia que tanto soñó. Entonces, muchas gracias y nada, que esté muy bien. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Feliz noche.